Que alguien cierre el grifo de estas caídas constantes día sí, día también en los mercados, y es que ayer tuvimos otra jornada en rojo. La pregunta es, tal como dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, ¿vale la pena tanto dolor a corto plazo para conseguir esta tan esperada ganancia a largo plazo? Porque atención, porque justamente hoy esta estacionalidad negativa finaliza y empieza también a conocerse disputas internas dentro del partido de Donald Trump que le están pidiendo que pare ya con tantas broncas arancelarias y dé un respiro a los mercados. ¿Será esto cierto y veremos hoy un rebote? Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks, y arrancamos hoy conociendo que la SEC ha pospuesto la decisión sobre varias propuestas de los ETF de varias criptomonedas. Y es que está a la espera de que se confirme su nuevo presidente, que en teoría sería Paul Atkins, que está pendiente justamente de la aprobación del Senado. Y es que actualmente hay más de 60 propuestas de ETFs a la espera de que tomen una decisión que se espera que generalmente sea positiva, pero entre ellas están a la espera, por ejemplo, el ETF de Solana, el ETF de Dogecoin, Litecoin, etc. Pero donde sí estamos viendo movimientos y rápido es en la regulación de las monedas estables, porque el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos ha aprobado ya la primera aprobación de la ley llamada Genius, que es un proyecto de ley que busca regular los emisores de monedas estables estadounidenses a nivel federal. Y esta aún no es definitiva porque espera la aprobación del Senado y de la Cámara de Representantes, pero las monedas estables van bastante a piñón en Estados Unidos. Y ya estamos viendo por dónde van los tiros. Y es que entre otras disposiciones, las más importantes marcan que el Tesoro va a tener la autoridad para congelar cualquier transacción que considere sospechosa y que estas monedas estables deben estar respaldadas por activos líquidos como efectivo, depósitos y, cómo no, bonos del gobierno de Estados Unidos. De ahí que estemos viendo tantas prisas. Y cambiando de continente, el Banco Central de Rusia ha propuesto un régimen especial para permitir a los inversores cualificados, que son aquellos que tengan más de 11 millones de dólares en inversiones, no es cualquier matao, pues que a esto se le permita comercializar con criptomonedas durante un periodo experimental de 3 años. Y pese a la propuesta, recordar que el Banco Central de Rusia no reconoce a las criptomonedas como medio de pago y planea prohibir pagos fuera de los participantes autorizados. Quizás está haciendo estas pruebas para ver cómo va, o quizás para repartirse, como suelen hacer muchos países, las primeras buenas temporadas entre los amigos, porque realmente ser un inversor cualificado por los requisitos que imponen son bastante altos. Y ahora, pasando a los ETF de Bitcoin al contado, tuvimos cierto parón el miércoles, llegando a ser ligeramente positivo, pero ayer jueves volvimos a las salidas. Es cierto que no son tan potentes como las que vimos a principios de semana, pero en general sigue siendo una situación bastante negativa, con más retiradas que entradas en los ETF de Bitcoin al contado. A pesar de esto, seguimos conociendo buenas noticias porque el Deutsche Bank dice que Bitcoin es como el oro y que la Reserva Estratégica de Bitcoin de Estados Unidos puede establecer estándares internacionales. Pues a ver si realmente el Deutsche Bank, más que mirar hacia Estados Unidos, hace ver estas propiedades y hace cambiar a más de uno aquí en Europa. Y el Wall Street Journal comentaba ayer que representantes de la familia del presidente Donald Trump han mantenido conversaciones para adquirir una participación financiera en la filial estadounidense de Binance. Eso sí, poco después por redes, el ex CEO de Binance, el señor CZ, negó rotundamente esta información del Wall Street Journal, afirmando que él no ha hablado con nadie sobre un acuerdo con Binance US. Y según la reportera de Fox, Eleanor Terrett, el caso de la SEC contra Ripple estaría a punto de cerrar, estaría a punto de su conclusión, y es que Ripple se encontraría negociando unos términos más favorables, pero atención a posibles comunicados de la SEC sobre este tema, y es que se comenta que dentro de estos acuerdos está la posibilidad de que la SEC declare a XRP como una commodity, y esto sí que sería un bombazo para el activo. Y por cierto, os invito a uniros a nuestro canal exclusivo de Telegram, donde día a día publicamos con más detalle lo que está sucediendo en los mercados y más estos días, y en que nos estamos sobre todo enfocando en estos momentos. Y es que en todo momento siempre hay alguna parte, algún sector, algún activo que está en tendencia alcista. Especialmente ahora, en esta situación tan compleja, seguimos encontrando oportunidades a pesar de las caídas. Os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo o en el primer post el enlace a este grupo de Telegram.
Y ahora pasando a la economía, ayer conocíamos el dato semanal de peticiones de desempleo en Estados Unidos, y este no da la sorpresa y aparece más o menos en línea con lo esperado y prácticamente igual al dato anterior. Y es que este miércoles también conocíamos datos de IPC, datos de inflación del mes de febrero, y estos aparecen por debajo de lo esperado, y el mismo presidente Donald Trump califica a estas cifras de inflación como muy buenas noticias. Ayer jueves también conocíamos el IPP, el índice de precios al productor en Estados Unidos, el cual cae también apareciendo por debajo de lo esperado, y se trata del menor crecimiento en los últimos 7 meses. Pero al margen de estos datos, los mercados es cierto que siguen nerviosos. De hecho, ayer tuvimos declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, el cual afirmó que la Casa Blanca está enfocada en la economía real y no le preocupa un poco, dijo así como un poco extraño, no le preocupa un poco esta volatilidad que estamos viendo en los mercados, y comentó que tal vez la inflación se esté controlando y que quieren crear una economía más justa. Justamente este hombre fue el que dijo que quizás es necesario un dolor de corto plazo para tener un largo plazo de crecimiento. Pero donde sí sigue el tema bastante caliente es con el tema de los aranceles, y es que el miércoles conocíamos cómo la Unión Europea va a imponer contraaranceles a productos estadounidenses para el próximo mes de abril, a pesar de que, como siempre, típico de Europa, deja la puerta abierta a negociaciones y a cambiar esto que están diciendo. Estados Unidos, por su parte, como no, responde con amenazas y aranceles de represalias, aumentando un poco más, si cabe, la incertidumbre de los mercados y otro día en negativo. Y esto es justo lo que se comenta, que dentro del partido de Donald Trump ya empieza a haber el run de que a ver si se aclara de una vez y rebaja el tono con Canadá, con México y con Europa. Y donde también parece que la cosa se está complicando, o por lo menos no va tan rápida como se esperaba, es con el proceso de acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, porque a la espera del ok de Rusia, esta dice que un alto al fuego temporal de 30 días a ellos no le aporta nada. Realmente ellos consideran que es beneficioso para Ucrania, pero para Rusia no. Y ellos, refiriéndome a Rusia, prefieren un alto al fuego que sea más duradero. Pues que sepamos que ahora, en teoría, estarían hablando de condiciones, de territorios, a ver cómo se reparten el pastel y demás. Y ahora, pasando a las acciones, empezamos por Intel, que ayer, atención, subía casi un 15%. Una buena subida arriba, y es que anuncia la incorporación de un nuevo CEO, y esto es muy bien recibido por el mercado, y la acción sufre la mayor subida desde marzo de 2020. Ahora pasando a Inditex, que está todo lo contrario, presentó resultados, estos no convencen, y recibe una oleada de rebajas de calificación, y ya cae desde los 50 antes de la presentación de resultados hasta la zona por debajo de los 45. Ahora pasando a Microsoft, que ayer bajaba más de un 1% porque se conoce que la FTC informa que amplía la investigación antimonopolio contra la compañía. Ahora pasando a Tesla, que esta no levanta cabeza a pesar de cierto rebote cuando Donald Trump se compró su cochecito rojo, baja más de un 3%, a pesar de anunciar que está colaborando con el gigante chino Baidu para mejorar su sistema avanzado de asistencia a la conducción en China. A pesar de esto, ayer caía de nuevo, pero lo mejor de todo es que ahora dicen que los aranceles pueden llegar a encarecer la producción de vehículos de Estados Unidos y que se pueden ver afectadas por estas maniobras locas de Donald Trump, por lo que estamos viendo fuego amigo en la Casa Blanca. Y por último, pasando a revisar un poco cómo están estas 7 magníficas, porque otra vez veíamos fuertes caídas, por ejemplo como la de Apple, con caídas de más del 3% ayer, o caídas como la de Meta, rozando el 5% negativo. Y como siempre, comentarte que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejaré el código QR para descargar la aplicación, o en la descripción del vídeo el enlace, porque si te das de alta con el código JOHNNYFON de la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y recuerda, siempre operar en las mejores condiciones, con comisiones cero, licencias de la FCA y un amplísimo catálogo de activos de acciones, ETFs, futuros, commodities, criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, etc. Y ahora pasamos a ver cómo están estos compradores, vendedores y neutrales. Y es que parece que estos vendedores vuelven a subir un poco. Parecía que bajaban del máximo logrado en 60,6 al 57, pero vuelven a subir al 59 porque no se están fiando mucho de lo que está pasando al mercado. Y en cambio los compradores siguen más o menos estables en la zona del 19%. Por tanto, seguimos con un mercado que hay mucha más presión, mucho más miedo del lado bajista. Si no, mirar cómo está el sentimiento de miedo codicia en el mercado tradicional, que está en 15, miedo extremo. Pero llegó a tocar ayer la zona del 14, que son mínimos históricos. En criptomonedas está algo mejor la cosa, aumentando la zona de miedo, zona de 27, pero tampoco está para tirar cohetes. Y hoy viernes estaremos pendientes del PIB en Reino Unido, del dato de inflación en Alemania, en Francia y en España,
datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan por la tarde en Estados Unidos. Veremos cómo están estas expectativas que suele fijarse mucho el mercado y acordaros que a partir de hoy viernes, día 14, en teoría la estacionalidad del mercado mejora. Y esto sumado al aumento de la liquidez que estamos viendo en la parte de los bancos centrales, es cuando podríamos ver quizás empezar un pequeño cambio en la dinámica de estas caídas. Bueno, ya pasando los mercados, otro día de sangre en los mercados. Ayer el SP500 y el Nasdaq 100 cayeron a su nivel más bajo que no veíamos desde el pasado mes de septiembre. Ya empezamos a estar cerca de que el mercado entre en niveles de sobreventa extrema, y es que la caída que lleva desde máximos es la más rápida que, atención, no veíamos desde la crisis pandémica de 2020. Y es que aparte de esta debilidad se sumó de nuevo otra disputa arancelaria, esta vez entre Europa y Estados Unidos, con amenazas por aquí y por allí, porque a pesar de los buenos datos de inflación que conocimos tanto el miércoles como ayer jueves, se volvió a repetir lo mismo, empezó el mercado rebotando y otra vez para abajo conforme nos acercábamos al cierre de la sesión. Eso sí, como comentaba antes, empiezan a aparecer rumores que desde dentro del propio Partido Republicano empiezan las presiones hacia Donald Trump para que solucione de una vez ya por todas esta crisis arancelaria con Canadá, con México y con Europa, y que deje ya de tensar a los mercados. Si esto fuera cierto, serían buenas noticias. Por eso quizás estamos viendo ahora mismo cierto rebote verde de los futuros, tanto en el SP500, el Nasdaq como el Russell 2000. Ligero rebote, que ya sabemos cómo pasan estos días atrás, que empezamos rebotando ligeramente y vuelta al rojo. Por lo que iremos viendo cómo va evolucionando el mercado. Pero fijaros que estamos de momento bajando con un VIX que no está repuntando. Esto en principio es buena señal para empezar a valorar cierto rebote. El rendimiento de los bonos está estancado en la zona del 4,30% y a nivel ya de gráficos está el SP500 en una zona importante de ineficiencia del último empuje justamente que vimos a principios de septiembre en toda esta ineficiencia. Y a nivel de futuros, zona clave, por ejemplo, la que está encarando el Russell 2000, que sería otra vez el inicio a la vuelta del eterno rango que acordaros que estuvimos encerrados durante todo 2022, 2023 y a partir de 2024 empezó a asomar la cabeza saliendo fuera de este rango. Pues atención que parece que quiere volver a él. Por lo que estaremos pendientes viendo después de que Nasdaq perdió la directriz alcista en el futuro de largo plazo. Por lo que la situación es tensa, no es buena y estamos viendo una caída prácticamente vertical sin apenas días verdes y mucho menos rebotes con entidad. A ver si hoy viernes se cumple este cambio de estacionalidad y empezamos a ver ciertos brotes verdes en el mercado. Pasando a mercados internacionales, Europa está encerrada en este rango después de lograr máximos históricos la semana pasada y los mínimos. Veremos por qué lado sale y cómo lo hace. Pasando a Japón, estamos por la parte baja de este eterno rango que estuvimos durante bastantes meses. Y atención con el rebote en China. Y es que circulan rumores de que el Banco Popular de China podría estar recortando el coeficiente de reserva obligatoria tras la publicación de los datos financieros. Esto sería bueno y quizás por eso estamos viendo este fuerte rebote en el Hang Seng. Esto sumado a todo lo comentado antes podría quizás indicarnos un viernes de cierto alivio o cierto rebote en los mercados. Lo veremos a ver cómo venga el premercado americano. Ahora pasando a Bitcoin, prácticamente sin novedades respecto al vídeo del miércoles. Yo os comentaba que este nivel era importante, el nivel de los 84.200, porque era el último máximo de la estructura que nos llevó a limpiar los mínimos de la zona de 77.000. Y tal como os comentaba el miércoles, os decía que era importante que superara este nivel, consolidara y empezara a repuntar hacia arriba para empezar a valorar cierta estructura alcista o cierta estructura de cambio de cara al corto plazo. Pero finalmente lo que hizo fue más limpiar estos niveles y volver a caer que no consolidarlos, por lo que aún estamos a la espera de ver si consolidamos por encima de estos niveles de 84.000, que sería importante para confirmar cierto patrón de estructura, porque de momento estas zonas de gap e ineficiencia están aguantando el precio, pero no hay aún ninguna estructura de confirmación de que esto realmente esté girando para buscar estructuras alcistas macro por encima de la zona de 90.000, por lo que esto de momento sigue con un sesgo bajista en el corto plazo, a pesar de que estamos en una posible zona de rebote. Si pasamos a Ethereum, este está más débil que Bitcoin porque seguimos estando por debajo de la zona clave de los 2.000 y encima la estructura que marcaría un principio de inicio de cambio estructural de bajista a alcista en el corto plazo está en 2.160, justo por encima del bloque de los 2.000, que también marca una zona psicológica y un punto de rebote
de referencia a nivel estructural macro. Por eso es importante ver si empezamos a romper estructuras internas, a pesar de que no son estructuras que marquen un cambio de corto plazo porque no iniciaron un tramo bajista, y realmente la parte fundamental está por encima de 2160. Entonces, al igual que Bitcoin, es más una estructura bajista que alcista hasta que no nos confirmen estos extremos. Pasando a las altcoins, empezaremos por XRP, y es que este ha recibido la aprobación de la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái para proporcionar pagos y servicios de criptomonedas en los Emiratos Árabes Unidos. Buenas noticias a nivel fundamental y también a nivel de precios. Es de las monedas que mejor está aguantando estas caídas porque está aguantando, como comentamos, la zona importante de $2. Después de limpiar los mínimos anteriores de finales de febrero, aguantó y rebotó con bastante contundencia, y es importante sobre todo que aguante toda esta zona intermedia de la zona de 2 para proyectar ataques a la parte de máximos, y la estructura que confirmaría este giro a corto plazo de esta estructura de complex pullback bajista alcista es justamente la parte de 2,6. Pero el hecho de que aguante esta estructura a la zona de 2 es muy buena noticia. Ahora, pasando a revisar peticiones de seguidores, empezaremos por AVAX, que después de limpiar esta zona que comentamos que era importante, la zona de 18.50, de momento estamos viendo cierto rebote, pero la estructura es claramente bajista. Y teniendo tan cerca una zona estructural en la zona de 12.14, no descartemos alguna visita si Bitcoin y Ethereum no confirman este cambio estructural de corto plazo. Ahora, pasando a Solana, que sigue estando débil y tiene muy cerca un nivel de limpieza a la zona de 110, con lo que me extrañaría que antes de empezar a proyectar estructuras alcistas no viniéramos a limpiar esta zona de 110, que a nivel más macro es un punto bueno para empezar a plantear cambio de momentum, para entonces sí valorar ataque a la vuelta a la zona intermedia de 170. Si miramos también a HBAR, un caso similar al de Solana, estructura bajista pero pendiente de limpiar esta zona en la zona de 0.1750 y tiene muy cerca un soporte estructural en la zona de 0.16, por lo que no descartemos alguna visita justamente a esta zona intermedia para entonces sí después empezar a plantear algún cambio estructural que entonces sí nos haga replantear la estructura de bajista a alcista. Pasando a SUI, este también se encuentra cerca de una zona estructural importante en la zona de 1.80, 1.60, que es muy posible que venga a buscar antes de empezar a replantear algún giro de corto plazo de bajista a alcista. Y en el caso de Cardano, estamos justamente ahora apoyando en un bloque importante que ya hemos tocado en la zona de 0.68, 0.65 y coincide también con la media móvil de 200. Veremos si hace algún apoyo y cambio y entrada momentum que podría coincidir quizás con estos cambios de Bitcoin y Ethereum, y entonces sí, podríamos replantear algún cambio estructural de corto plazo. Ahora, pasando a divisas, se está cumpliendo más o menos lo que ya comentamos el lunes y martes, y es que después de esta limpieza del nivel de 1.093, lo normal era venir a retestear o a descansar parte de esta fuerte subida desde 1.035 a 1.095, y también coincidía esto con la limpieza de un nivel importante de liquidez en el dólar, por lo que es posible que veamos cierta reacción a la parte intermedia superior a 104,50, y esto nos llevaría el euro a buscar la parte intermedia y cerrar esta ineficiencia en la zona de 1.075. Quizás veamos un viernes encarando esa dirección de una apertura de la semana que viene llegando a ese nivel, y a partir de ahí replantear otros escenarios de cara a corto plazo. Y ahora, pasando al oro, este consigue otro máximo histórico, y es que completó la figura que ya comentamos en el anterior vídeo, y es que después de limpiar un movimiento en nube de una zona de importancia estructural o de liquidez, si después suele confirmar el nivel del giro en V, suele venir a mitigar esa liquidez y rebotar con fuerza la parte de máximos. Y de completar esta figura, la probabilidad de máximos históricos era muy alta, y estamos a rozar, prácticamente a tocar de la cifra de los $3.000 por onza ROI. Y eso también confirmó también la plata, volviendo a recuperar esta parte intermedia zona de control de 32.50, por lo que la posibilidad de volver a tocar máximos por encima de zona 35 también es bastante alta. Y por último, petróleo, después de tomar los mínimos de principios de septiembre de 2024 en la zona de 65, estamos ahora encajonados en esta zona entre 68 y 65 a la espera de ver si empieza a entrar momentum para entonces sí replantear cierto ataque a esta parte intermedia de ineficiencia en la zona de 74 a 73. Aparte, esto sumado al anuncio de que se están realizando compras por parte de Estados Unidos, podrían presionar el precio un poco a la parte superior, o que, por ejemplo, el catalizador del fin de la guerra y la vuelta a circular de ciertos barcos, ya de forma legal y no de forma oscura, a nivel de transporte de petróleo, podría llevar a una normalización en el precio y empujáramos a buscar la zona alta de 74. Perfecto, y con esto cerramos el vídeo por hoy. Hoy, en principio,
parece que están empezando a haber señales o inputs de que podríamos ver hoy viernes un rebote a los mercados. Ya veremos, porque normalmente las jornadas empiezan en positivo o aguantando o mejor de lo esperado o con algún dato bueno de inflación o algún input bueno a nivel de negociación de tregua o de aranceles. Y luego con 4 tweets, como viene siendo de costumbre, se tuerce la jornada y acabamos en rojo. Por lo que veremos si hoy viernes es el primer día de brotes verdes. Y empezamos con esta estacionalidad que justo empieza hoy. Esta estacionalidad positiva que nos lleva a recuperar parte de esta caída sufrida desde los máximos prácticamente en línea recta. Ahora sí que vaya muy bien el día, que vaya muy bien el fin de semana. Cuidado con los SLs. Nos vemos el lunes. Hasta luego.